Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás? Javier, ¿Gibraltar español o inglés? Absolutamente español, por historia y por derecho. Vale, bueno, pues así empezamos. Vamos a rescatar una de las noticias que tenemos con respecto a este tema. Ya, ¿no está ahí la noticia? Vamos a rescatarla. La has presentado muy bien, la has presentado muy bien. Objetivo inmediato: bloquear la verja de Gibraltar. Podemos decir que este objetivo es el que tienen en este momento los pescadores gaditanos. Hay que decir que lo están pasando muy, muy mal. Y si no, que nos llamen. Si nos están escuchando en estos momentos desde Cádiz, por favor, que nos llamen, porque los pescadores no aguantan más y van a empezar a cortar el paso de vehículos y de personas por la frontera del Peñón. Vamos a hablar de este tema, Javier. Este conflicto yo creo que hay que resolverlo ya de una vez por todas. Parece que se queda ahí latente bien. y vuelve. Es que es Cuando algo hablamos de dinero eterno. Lo de Gibraltar lo resolvemos ahora en un salto. A ver, Javier. Yo no creo que sea una cuestión que se pueda resolver en poco tiempo, pero lo que sí debe hacerse es mantenerse la misma firmeza que ha mantenido España durante los últimos 3 siglos y que fue, lamentablemente, hubo un paréntesis en 3 siglos de indignidad y de pliegue en la posición española de firmeza, una posición que se ha mantenido con repúblicas, con monarquías, con gobiernos de derecha y con gobiernos de izquierda, excepto cuando no se le ocurre otra cosa al exministro Moratinos que presentarse en Gibraltar como ministro de Asuntos Exteriores, como reconociendo de facto una soberanía sobre Inglaterra. Podríamos luego entrar, seguro que habrá oportunidad, a dar 2 pinceladas históricas para que se entienda, porque el asunto de Gibraltar hoy es el tema de los pescadores, ayer fue de las patrulleras acosadas por las patrulleras británicas, pero lo importante del asunto de Gibraltar... Hombre, hoy los pescadores están saliendo a pescar con patrulleras de la Guardia Civil. Pero no hará ni 8 meses que eran directamente apresados, incluso se estaba obstaculizando la labor de la Guardia Civil en la persecución del narcotráfico, pero estos son, digamos, las acciones o los hechos cotidianos de hoy. Lo que es importante es dar 2 pinceladas más adelante sobre la historia de por qué Gibraltar tiene el estatus que tiene, de dónde viene, y entendiendo la historia se entiende por qué se puede reivindicar con toda firmeza que Gibraltar... Bien, pero vamos a entender un segundo la convivencia, porque es que... ¿Dónde está ahora mismo esa parte importante del conflicto? Sí, Javier. Hay un detalle importante que acaba de decir Federico, que suele ser, perdóname, bastante frecuente el error. Has dicho la palabra soberanía. El Tratado de Utrecht, en su artículo 10, no habla en ningún caso de soberanía. Habla de la propiedad sobre el castillo. Bueno, propiedad, sí. Pero verás, fíjate qué importante es esto. Habla de la propiedad sobre el castillo, la propiedad sobre el puerto y la propiedad sobre el resto de la fortaleza, dejando bien claro que no se cedía soberanía, se cedía el uso. Es algo así, digamos, como si yo tengo una finca y digo, pues te cedo por una serie de cuestiones históricas de la guerra de sucesión, de a quién había apoyado Inglaterra, que precisamente había apoyado a Carlos, al rey Carlos, que perdió la guerra, pero que decidieron desde los del Peñón cederse a los ingleses. Pero no se cede nunca la soberanía. Y pero en mira, todo el caso, Tratado lo que se de deja Utrecht claro... de 1713 limita el territorio cedido a Gran Bretaña a la ciudad, el castillo y el puerto. Y el puerto, nada más. Ya está. Y eso no se ha vuelto a tocar. Ya está. Y hay una parte que a mí me parece que debe insistirse en ella, porque es esa historia en la que España, en un acto de absoluta generosidad hospitalaria y de apoyo humanitario, en un momento que se produce en 2 ocasiones, que se produce una gravísima epidemia dentro de la fortaleza, permite que las tropas y la población que vivía con las tropas salga fuera, monte unos campamentos para no verse contagiados. Y resulta que cuando termina toda la peste no desarman ese campamento, y es lo que actualmente forma prácticamente el pueblo de Gibraltar y la pista de aterrizaje. Es decir, que ese acto de generosidad española, dejarles entrar fuera de lo que era estrictamente la frontera de su guarnición, se convirtió después actualmente en una ocupación. Por no decir los avances que han hecho sobre el terreno, sobre aguas jurisdiccionales españolas, a base de rellenar con tierra, a base de ocupar, ir avanzando hacia el mar. O sea que al final de lo que fue un acto de generosidad se ha convertido en una ocupación ilegal. Así existir, porque no está. Es decir, es que... Javier, enseguida voy contigo, Dos cuestiones muy rápidamente. La primera, no debemos olvidar que para las Naciones Unidas, para la Asamblea General de Naciones Unidas, Gibraltar es la última colonia en territorio europeo. Y esto es muy importante. Y está y pertenece dentro del grupo de los 25, que son los países que dentro de la Asamblea General llevan debatiendo muchos años la descolonización de países o de territorios que están ocupados por otros países. Se considera ahora, a los
efectos del estatus jurídico de Naciones Unidas, un territorio no autónomo y, por tanto, no le reconoce de ninguna manera la soberanía a Inglaterra, mucho menos a los habitantes de Gibraltar. Segunda cuestión, en la práctica se ha convertido el territorio de Gibraltar en un paraíso fiscal, donde tiene una cantidad de sedes, empresas que están incumpliendo la legislación europea, donde se está llevando a cabo todo tipo de delitos de blanqueo de capitales y relacionados con el narcotráfico. Por eso esas sucesivas noticias que cortan operaciones de la Guardia Civil cuando va a detener a narcotraficantes. Y la última cuestión, la soberanía no reside en ningún caso en los que puedan vivir allí, por una simple cuestión. Una, por el derecho, porque no se puede admitir nunca una colonización de facto, y la segunda, porque, volviendo a la historia, que es en lo que se agarran los ingleses, al Tratado de Utrecht, se estableció literalmente que si en algún tiempo la corona de la Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender, enajenar, habla de Inglaterra, no de los que viven allí, la propiedad de dicha ciudad de Gibraltar, recordemos lo que hemos hablado antes, no hay jurisdicción territorial, no hay jurisdicción aérea, se ha convenido y concordado, estoy leyendo literalmente el tratado, por este tratado que se dará a la corona española la primera acción antes que a otros para redimirla. Es decir, que si llegara el caso de que Inglaterra cediera la soberanía, solo se la puede ceder a alguien, que es a España. España, ¿no? Nos habla George desde Gibraltar. Javier, yo quisiera terminar con relación a lo de la jurisdicción, que el propio tratado, lo leo literalmente, se ha de entender que dicha propiedad, se refiere al castillo, se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y, atención a esto, sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Es decir, que aplicando el Tratado de Utrecht, si cerramos la verja, estaríamos cumpliendo estrictamente lo que Inglaterra. Porque yo me refiero al tratado porque es en lo que se agarra a Inglaterra, es que no tiene nada más. Entonces, a pesar de todo, yo quiero romper una lanza. Sí, porque ¿cómo se llama de apellido Javier Ortega? Mi segundo apellido es Smith Molina. Smith Bueno, Molina. aquí está todo mezclado. Yo Daniel Martínez. provengo de familia inglesa también, pero por eso quiero decir que para mí, al margen de esta cuestión, que es indiscutible, la soberanía nacional de España, con respecto al Peñón de Gibraltar, Inglaterra es una gran nación con la que hay que llevarse todo lo mejor posible y una cosa no quita la otra. Para que no se quede con eso, ese final que tú has dicho de cerrar la verja, yo creo que aquí en ningún caso se habla, porque no favorece por lo que él ha dicho, que está muy bien, es decir, tanto las personas de Algeciras, es decir, ese comercio se rompería. Y es absurdo, eso no solamente no beneficia, sino que perjudica a mucha gente. Es el momento del sillón. Quitar la verja algún día, no haya falta cerrarla. Claro.